evidencia de que Él está con usted para darle la victoria. Entonces usted va a darse cuenta que el Espíritu Santo no está para decorar, que su fe no está para decorar, sino para ejercer el poder de Dios en medio de todo. Entonces el Espíritu Santo nos lleva, Señor, pastor, usted me está diciendo que la cosa se puede complicar. Sí, pero hay una victoria garantizada, el sello de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuánto le creen a Dios que Él cumple su parte, hermano? Por eso Jesucristo dice, vamos a la prueba, pues, y fue llevado por el Espíritu Santo, venga lo que venga, si Dios es con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo estaba allí con Jesucristo. El Espíritu Santo estaba allí como una prueba del cumplimiento de la profecía. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Recuerden el primer sermón de Cristo en Lucas, después que termina la experiencia de la prueba, de ser probado, hermano, por eso pasamos por prueba. Y el Espíritu Santo nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. En Lucas 4 ve el poder del Espíritu Santo que Jesucristo declara está establecido en la profecía de Dios. En Lucas capítulo 4 nosotros encontramos este testimonio. Versículo 16 al 22. Lucas 4. Después que sale la tentación, principia su ministerio, se va ¿a dónde? A la sinagoga. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró ¿a dónde? A la sinagoga conforme a su costumbre, la de los judíos, y se levantó a leer. ¿Quién se levantó a leer? Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ponga cuidado. Mira qué libro pide, mira qué libro lee. ¿Y qué dice ese pasaje de Isaías? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Miren la reacción de los judíos ahora. Y los judíos, los ojos de todos en la sinagoga, ¿cómo estaban? Estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle, ¿qué cosa, hermano? Ponga cuidado. Él lee la profecía de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él le dice a los judíos allí sentados, esto es tremendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban ¿qué? Buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, y no es este el hijo de José, el carpintero ese que no hace la silla, no hace las bancas del templo y todo aquello. Pero estaban, hermano, unos eruditos estaban allí los fariseos, los saduceos, los ebuseos, todos los que estaban ahí con dominio de la palabra de Dios, de la profecía. Así que no era cualquiera que se podía levantar ahí a hablar una profecía y decir, esta profecía se ha cumplido y están ustedes delante. Uno hubiera dicho, oye, no es ellos los que lo crucifican. Sí, pero es para que ustedes vean el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo y saca el rollo de Isaías y le dice, este es lo que se está cumpliendo, el Espíritu está sobre mí. Y yo vine para hacer este trabajo a los oprimidos, a los pobres. Estaban con los ojos, ¿ves? Como ojos para qué, ¿ves? Yo soy la revelación de esta escritura.
El problema no vino allí, el problema vino cuando él habla precisamente del prejuicio que tenía Pedro antes sobre los gentiles. Y empieza a dar el testimonio. Ustedes con calma pueden leer la palabra. ¿Por qué en ese momento tratan de tirarlo a un despeñadero? Porque él comienza a decir que se supone que los judíos debían haber hecho esto y no lo hicieron. Y menciona a los personajes que hicieron más que los judíos. Y eso los ofendió. Esa parte sí no les gustó para nada a los fariseos. Entonces piensan que podían destruirlo. Por eso querían tirarlo a un barranco. Pero precisamente el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo le permitió pasar en medio de ellos y él se fue. No era el momento de ser crucificado ni de ser muerto. Pero todo esto ocurrió porque el Espíritu Santo estaba en el ministerio de Jesucristo. Usted quiere tener una obra, un ministerio de victoria, permita que el Espíritu Santo tome el control. Así como lo hizo Jesucristo, que la gente está viendo a Jesucristo como que él estaba así haciendo la suya. Él la estaba haciendo en el poder del Espíritu Santo. Por eso él pudo hacer tanto. Desde ese momento es de testimonio la unción del Espíritu Santo. Verso 38 de Hechos capítulo 10. Volvamos al texto que nos ocupa. Hechos 10, 38. Porque la gente mira a Jesucristo como una unidad unilateral. Solo. No, hermano, él estaba trabajando con la anuencia del Padre. Si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase su voluntad. Estaba trabajando con la unción del Espíritu Santo. Y es lo que la gente no trata de enfocar, la dimensión en la que Dios nos habla en su palabra. Dice el verso 38 de Hechos 10. ¿Cómo Dios unió con qué? Mire ahí la trilogía dinámica que se da. Dice. Verso 38, mire su Biblia para que usted pueda tener la confianza que Dios le está hablando. ¿Con qué poder Jesucristo hacía las cosas? ¿Con qué poder quiere Dios que nosotros hagamos las cosas? ¿Por qué dijo Jesucristo? No se vayan de Jerusalén, esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa instrucción? ¿Y de dónde usted cree que viene esa iniciativa? Y esa idea, eso es de Dios. Y por eso en el verso 38 hablan de que el poder que Cristo tenía y hacía y enseñaba a sus discípulos era en el Espíritu Santo. Mira el verso 38, Hechos 10. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Dios estaba con él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él habla claramente en su palabra? Nosotros no podemos estar haciendo las cosas en nuestra fuerza. Usted mira a Jesucristo, eso es muy bueno, pero reconozca que Él contaba con la guía, el apoyo del Padre y del Espíritu Santo, con esa unción poderosa y victoria para los que se mueven en el nombre del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está hablando esta mañana, que nosotros debemos hacer dos cosas importantes. Verso 38b. Es que le anduvo haciendo qué cosa, hermano. Yo reitero esto que el Señor me dice a mí. La iglesia va a crecer porque Dios la va a hacer crecer a través del testimonio de hacer el bien a los demás. No quedándonos aquí quietecitos, hermano. Y el Señor añadía a lo que iban a hacer salvos a la iglesia porque hacían favor con el pueblo, porque salían a hacer algo de bien al pueblo. Y aquí de nuevo usted observa en este versículo 38 cómo este anduvo haciendo qué. ¿Qué es lo primero que estaba haciendo? Antes de sanar, haciendo bien. Y eso es lo que uno pregunta cuando llega a un lugar que quiere hacer la obra del Señor. ¿Qué bien podemos hacerle a esta comunidad? ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar a este pueblo?
¿Qué favor le podemos hacer? ¿Qué bienestar? Y está hablando de una necesidad integral, no solamente física. Pero la física puede ser una oportunidad de sembrar también el consuelo espiritual y emocional, porque muchos quedamos traumatizados después del COVID. Nuestra calidad de paz, nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestras depresiones se multiplicaron a la máxima potencia con esta pandemia, hermano. ¿Cuánta gente no es así traumatizada? Y era lo que Jesús siempre estaba pendiente de la necesidad integral, no solamente la espiritual. Por eso Él hacía bienes, dadle vosotros de comer. Y Él se preocupaba por todas las áreas de la vida de las personas y los sanaba emocional, espiritual y físicamente. Hermano, esa es la proyección de Dios. Dios no deja por fuera las necesidades de las personas en las diferentes áreas. Por eso usted ve que aquí la unción de Jesucristo contemplaba hacer el bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted quiere saber que usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted ve que el Espíritu Santo lo va a guiar a hacer el bien y ser de bendición para otros también. ¿Qué le parece, hermano? Ahí hay señal de Dios. Y así vamos terminando cuando el poder del Espíritu Santo se le responde a un mandato y a un propósito. En los versos 39 al 43 terminamos allí. Es un poder y un recurso de Dios que se le responde con obediencia a un mandato con propósito. Observe versos 39 al 43, dice: y nosotros somos mirones. Dice, no, ahí no dice mirones. Usted sabe lo que significa en un juicio que haya testigo, ¿verdad? Se cae el caso si no hay un testigo. El caso de Dios es digno de que seamos testigos, hermano. El propósito de Dios es digno de que seamos testigos, hermano. Que digamos lo que Dios hace y lo que Él es en nuestras vidas. Y nosotros, dice el verso 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Cuando Jesús resucitó, Él no se presentó, no se apareció a todo el pueblo, dice el verso 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó. Hermano, dígame si no hay una gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Y eso es una opción, hermano, es como un consejito ahí. Hermano, eso es un mandato. Ayer en el entrenamiento a los pastores decía el pastor, y, hermano, ¿cuál parte no entendemos? ¿La I o la D? Izquierda, derecha, I, D. Yo me quedé, un padre, me gustó esa ilustración. Y moviéndonos, hermano, y andando y predicando. ¿Cuál parte no entendemos, hermano? Dice, ¿la I o la D? I, izquierda, derecha. Vamos, hermano, vamos a evangelizar, vamos a testificar, vamos a ayudar a la gente. ¡Vamos! Es un mandato de Dios, no del pastor. Y dice la palabra en Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y testificar. Una cosa es predicar y otra cosa es vivir la palabra, hermanos. Usted puede predicar y hablar muy bonito, lo que la gente quiere ver cómo usted vive su fe con Dios. La gente aquí en Sanford o en... ¿Dónde viven ustedes, hermano? En Rainford. Esa gente no necesita más religión. Esa gente necesita el Cristo vivo. El Espíritu Santo guiando nuestra vida, que se pueda
hacer evidente. Ese es el testigo. Testificamos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado. ¿Pero por qué? Santo. Vea el pasaje con cuidado, hermano. Esto es de Dios, que usted entienda quién es el que hace la obra. ¿Y para qué? El propósito. Hay un mandato con propósito. ¿Cuál es el propósito? Usted me va a decir que en su familia no necesitan el perdón de Dios. Que sus amigos no necesitan el perdón de Dios. Vamos a hablar con sinceridad, hermano. ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué testificamos? No necesitan el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios todos los días. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el más justo 7 veces peca al día. Yo necesito el perdón de Dios. Mi familia necesita el perdón de Dios. Nosotros testificamos del poder de Cristo. Porque Él tiene perdón que hace falta en medio nuestro. ¿Cuántos creen que hace falta? Amén. Que seamos perdonados por el Señor. Constante y consistentemente. Hermano, este testimonio, esta predicación, este caminar con Dios tiene un propósito glorioso, que solo Dios puede dar el perdón que necesitamos, hermano. Hablemos de Cristo, vivamos a Cristo, que la gente necesita el perdón de Dios. ¿Cuántos creen que sí se necesita el perdón de Dios? Amén. Así es. Y cuando el Espíritu Santo te está hablando en su palabra, te está diciendo el por qué yo voy a testificar. ¿Por qué yo voy a predicar? ¿Por qué yo voy a hablar de Cristo? Porque necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuántos están Amén. Gloria a Dios. Aleluya. convencidos? Amén. es. Es una idea vaga de este mensaje, de dónde viene y para qué. Que Dios me dice, tú tienes que arrepentirte de todo lo que no has hecho digno de Dios y por todo lo que no has hecho, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por todos los pensamientos que no son dignos de Dios. Aprended de Filipenses 4, 8 y 9. En esto pensáis. Cuando no estamos en eso, perdóname, Señor. Yo necesito el perdón. Mi familia necesito. Soy yo. Mire la humildad de Pablo. Dice, de los pecadores yo soy el primero. En vez de estar mirando a los demás como culpables, que ellos necesitan el perdón de Dios, Pablo se mira a sí mismo y dice, y de los pecadores yo soy el primero. Yo quiero saber cuántos se van a unir con su pastor en este día y decirle, Señor, yo necesito ese perdón cada momento de mi vida, cada día. Mi familia lo necesita, Señor. Señor, dame la unción de tu Espíritu para hablar de tu palabra, que los puede guiar a conocer a ese Dios que ama y perdona. Mientras mucha gente nos mira como un peligro por ser cristiano, porque le vamos a incomodar su vida que no agrada a Dios, nosotros debemos que tener la piedad, la misericordia, para mirarlos con amor, como Jesús miró en Marcos al joven rico, y lo miró y lo amó, y le ofreció lo que él estaba preguntando, cómo entrar al reino de los cielos. Pero no lo cuestionó, no lo censuró, no lo condenó. Le habló de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que hay propósito que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas a ser testigos de su amor y de su misericordia? Así es. Hermano, ya dejemos de estar dándole vuelta al asunto y hacer lo que el Señor nos mandó. Es un mandato de Dios. Dios quiere bendecir a otra persona y darle su perdón. Por eso yo veo un propósito glorioso. Vale la pena obedecer a Dios en este mandato, Señor. Llénanos y guíanos con tu Espíritu Santo. Allá hay poder de Dios para convencerlos de pecado, porque yo no hice nada, yo no sé de qué tú me estás hablando. Pero cuando usted le presenta el plan de Dios y su propósito, el Espíritu Santo va a hacer su parte. Y le va a declarar que necesitan reconciliarse con Dios. Como que si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, este es el propósito de Dios, hermano, en su palabra esta mañana. Que el Señor nos ayude a superar nuestras barreras. De mirar a otros como que
se está perdido, ¿ya para qué le voy a hablar? No, hermano. Tenga la compasión que tuvo Cristo, de verlos como un alma que necesita el perdón de Dios, pero ellos mismos no lo saben porque el príncipe de este mundo los tiene cegados. ¿Quién le puede quitar esa barrera espiritual? ¿Quién le puede quitar esa nubosidad de las tinieblas? Solo el poder de Dios, de su Espíritu Santo que los puede convencer. Tú necesitas el perdón de Dios. Y por eso necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo nos guíe con su poder para poder hablar, que cuando abramos la boca no hablamos palabras de hombre, hablamos la palabra de Dios, que no vuelve vacía, que cumple su propósito. ¿Cuántos se unirán con su pastor esta mañana y le diremos, Señor, yo también necesito esa unción que tuvo Cristo para hacer su obra? Yo también necesito de tu misericordia para ser digno de invocar tu nombre. Habrá aquí alguno que quiera levantarse y decirle, pastor, vamos a orar por esto, porque que Dios tiene que glorificarse en medio de nosotros, no con palabras de hombre, no con emociones, sino con el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se está perdiendo, están muriendo 22,000 de hambre física y espiritual cada día. Que el Señor nos use para su gloria, hermanos. Padre, gracias por hablarnos en tu palabra de esta manera tan especial, que tu Espíritu Santo nos revela, nos da entendimiento, nos permite comprender la grandeza de tu amor para toda nación. Por eso hay tantas naciones aquí en medio de nuestro vecindario, de diferentes países, de diferentes culturas, pero tienen la misma necesidad del perdón de Dios. Señor, no importa de dónde yo he venido, tú me has levantado para extender tu reino. Señor, perdóname por no responder con acción, más que reflexión y entendimiento. Señor, permíteme ser un hacedor y no solamente un oidor de tu palabra. Señor, llévanos a ese nivel glorioso donde tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. No queremos hacer esfuerzos que se desvanecen. Queremos sembrar para tu reino, Señor. Queremos dar un impacto transformador a la vida de la gente que está angustiada, que ya no sabe ni qué hacer. Hay que darle ese testimonio que tú nos das, Señor, que hay vida abundante y con propósito en Jesucristo. Señor, a veces no sabemos qué decir. Tu Espíritu Santo nos puede dar palabra, para que al abrir nuestra boca sea la palabra de Dios. Señor, te encomendamos este tiempo porque tú has sido fiel y nos has traído ese refrigerio espiritual para avivar nuestra fe, fortalecernos y llevarnos a hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y te entregamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos hoy? Amén. ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios que demos también bendición?